Me rompió las costillas, me duele mucho. Ella envió un mensaje a mi número. Te tengo, no te sueltes. El jefe de la mafia respondió. Espera, tengo mucho miedo. La pantalla de su teléfono se encargó del problema. Le temblaban las manos. ¿Lo prometes? Le quedaba un 3% de batería y tiempo suficiente para un mensaje. Lo escribió a ciegas. Me rompió las costillas. No puedo respirar. Puertas cerradas. Por favor, ayuda. Creía que le estaba escribiendo a su hermano. No era así. El hombre que leyó ese mensaje a las 11:43 de una gélida noche en Filadelfia no era un mecánico de Kensington. Era el hombre más peligroso de la ciudad. Y no llamó al 911. Se puso de pie, se abotonó la chaqueta y le dijo 2 palabras al gigante que estaba a su lado. Trae el coche. Nola Beckett, golpeada, encerrada y con el tiempo en contra, envió un mensaje desesperado a la única persona en la que confiaba. Pero un solo dígito equivocado envió ese mensaje directamente a un hombre que controla la ciudad desde las sombras. Suscríbete y activa la campanita, porque no tienes idea de hasta dónde llega esto ni lo que cuesta. El silencio dentro del ático en Rittenhouse Square era de los que gritan. Minutos antes el aire se había llenado del repugnante sonido de un puño golpeando la carne, seguido por el crujido húmedo de algo cediendo dentro del pecho de Nola. Ahora, el único sonido era el zumbido del refrigerador y el lamento ahogado del viento de enero contra el cristal reforzado. Nola Beckett aún no intentó moverse. Con 25 años ya había aprendido que moverse demasiado pronto atraía la atención. Y la atención era lo último que quería de Grant Harlow. Grant estaba de pie junto al ventanal, ajustándose los puños de su traje a medida. Su reflejo le devolvía la mirada. Tranquilo, sereno, ni un pelo fuera de lugar. Tú haces que te haga esto, Nola, dijo él, con una voz tan razonable que a ella se le erizó la piel. Trabajo 14 horas defendiendo a gente que no lo merece, y llego a casa y encuentro este desastre. ¿Es mucho pedir un apartamento limpio? ¿Es mucho pedir una cena que no esté fría? Nola saboreó el cobre. El dolor en su costado izquierdo era agudo y ardiente. Una cuchilla que se hundía más con cada respiración superficial. Las costillas. Definitivamente las costillas esta vez. Su mente se desprendió con precisión practicada, flotando por encima del dolor como había aprendido a hacer durante 2 años de noches exactamente como esta. Voy al Bellamy a tomar una copa, anunció Grant, poniéndose el abrigo. Límpiate. Mañana tenemos la cena de la fundación. Si me avergüenzas con un moratón, lo de esta noche te parecerá un calentamiento. La puerta de roble se cerró de un portazo. El cerrojo se activó. Ese golpe sordo y final que conocía demasiado bien. La había vuelto a encerrar. No la contó hasta 120, 2 minutos medidos por la punzada en su costado. Entonces se movió. Un grito ahogado se escapó de sus labios mientras se arrastraba por el suelo calefactado. Su teléfono. ¿Dónde estaba? Grant solía quitárselo. Otra pieza del juego de aislamiento que le encantaba jugar. Pero esta noche, su rabia lo había vuelto descuidado. Se lo había quitado de la mano de un manotazo y se había deslizado bajo el sofá de cuero. Sus dedos, temblorosos y manchados de sangre por su labio partido, arañaron la oscuridad bajo el mueble. Un cristal frío rozó las yemas de sus dedos. Lo sacó. La pantalla era una telaraña, un caleidoscopio de grietas, pero el brillo se mantenía. 3% de batería. El pánico inundó sus venas, frío y agudo. Un mensaje de texto, eso era todo lo que tenía. Si llamaba a la policía, Grant le daría la vuelta. Siempre lo hacía. Él era el chico de oro de la abogacía de Filadelfia. Ella era solo la novia ansiosa con un historial que él había fabricado cuidadosamente. Él controlaba todas las narrativas. Necesitaba a Jessup. Su hermano mayor tenía un taller mecánico en Kensington. Duro como un clavo de vía y el doble de terco. No haría preguntas. Traería una palanca y arrancaría la puerta de sus bisagras de una patada. Su visión se nubló. El dolor hizo que la habitación se inclinara. Abrió la aplicación de mensajería, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Se sabía de memoria el número de Jessup. Su mano sufrió un espasmo. Pulsó un 6 en lugar de un 9. No lo comprobó. No pudo.
La oscuridad se acercaba por los bordes. Escribió: Me rompió las costillas. No puedo respirar. Por favor, ayuda. Apartamento 4B. La puerta está cerrada. Pulsó enviar. La pequeña flecha se deslizó. La pantalla parpadeó en rojo una vez y se volvió negra. Nola apoyó la mejilla en el suelo frío. La baliza se había apagado. Ahora solo tenía que mantenerse despierta hasta que Jessup derribara la puerta. A 6 millas de distancia, en una sala privada dentro del Iron Room, un establecimiento solo para socios que no existía en ningún registro público, el ambiente era un mundo completamente diferente. Un bajo profundo zumbaba a través de las paredes. El aire transportaba el peso del humo caro y el poder silencioso. Stellan Kane estaba sentado en un reservado de cuero oscuro, con un vaso de bourbon intacto frente a él. No era grande como lo es un portero de discoteca. No lo necesitaba. Era su quietud, la absoluta calma depredadora de un hombre que había eliminado todo obstáculo impulsivo e imprudente entre él y el control total del Hampa de Filadelfia a la edad de 34 años. El cargamento del puerto está asegurado, jefe, dijo Browen Hale desde el otro lado de la mesa. Browen era la mano derecha de Stellan, un muro de hombre cuyas cicatrices contaban historias que nunca necesitaba repetir. El equipo de los Sakharov se está retirando de la disputa territorial. Stellan asintió, sus ojos escaneando la habitación como siempre lo hacían, midiendo, catalogando, descartando. Su teléfono personal vibró contra la mesa. Este número existía solo para 4 personas. Sus 2 lugartenientes, su abogado y su limpiador. Número desconocido. Lo cogió. Me rompió las costillas. No puedo respirar. Por favor, ayuda. Apartamento 4B. La puerta está cerrada. Stellan leyó el mensaje 2 veces. El prefijo era local. La gramática era frenética. Browen. Su voz cortó el ruido ambiental en un susurro. Deslizó el teléfono sobre la mesa. Browen lo leyó y se encogió de hombros. Número equivocado. El lío doméstico de alguien. Stellan recuperó el teléfono. Volvió a mirar las palabras. Me rompió las costillas. 5 palabras que sacaron algo de un lugar dentro de él que mantenía más cerrado que cualquier bóveda. El suelo de una cocina hace 26 años. La sangre de su madre en las baldosas blancas. El cinturón de su padre todavía balanceándose. El sonido de una mujer intentando no gritar, porque gritar lo empeoraba. «Rastréalo», dijo Stellan. Browen no preguntó si estaba seguro. Trabajó en la tableta en silencio. Meridian Tower, Rittenhouse Square, residencial de lujo. El apartamento 4B está registrado a nombre de un tal Grant Harlow. Abogado. Stellan ya estaba de pie. La habitación pareció contraerse a su alrededor. Me ha escrito a mí, Browen. El destino no pide permiso. Escribió una respuesta, sus pulgares moviéndose con fría precisión. Quédate donde estás. Voy para allá. Se guardó el teléfono. Trae el coche, el botiquín, el de verdad. ¿Y armas?, preguntó Browen, abotonándose ya la chaqueta. Stellan se ajustó los puños. Su mirada era inexpresiva y definitiva. Siempre. 20 minutos después, el marco de la puerta del ático se hizo añicos hacia adentro. Stellan caminó entre los escombros y encontró a Nola acurrucada en el suelo, con el rostro blanco, los labios amoratados, los brazos rodeando su propio pecho, como si intentara mantenerse entera desde dentro. Se agachó a su lado. No la tocó. «Me enviaste un mensaje», dijo él. Nola levantó la vista, con la visión borrosa. «Tú no eres Jessup». «No, soy Stellan». La levantó con cuidado, un brazo bajo sus rodillas, el otro sujetando su espalda. Ella gritó. Él le dijo que respirara superficialmente y la llevó hacia la puerta destrozada. Llegaron al ascensor. Las puertas se abrieron y Grant Harlow salió con una bolsa de comida para llevar. Su rostro pasó de la confusión a la arrogancia en medio segundo. «Bájala. Haré que te arresten por secuestro». Stellan no se inmutó. Browen estampó a Grant contra la pared del ascensor antes de que pudiera terminar su siguiente frase. Stellan llevó a Nola al ascensor sin mirar atrás. Mientras las puertas se cerraban, Nola susurró contra su pecho. «Eres de la mafia». Stellan la miró.
Eso te asusta más que lo que hay ahí arriba. Nola pensó en la puerta cerrada, en el suelo frío, 2 años aprendiendo a ser invisible dentro de su propia casa. No, dijo ella. Luego todo se volvió negro. Nola abrió los ojos y vio molduras en el techo y un olor a antiséptico mezclado con algo más suave. Lavanda. No estaba en un hospital. El techo era alto. Unas pesadas cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz, pero una rendija de la mañana gris se colaba. Intentó incorporarse. Un tirón agudo en el costado la detuvo en seco. Miró hacia abajo. Su torso estaba envuelto en vendas de compresión profesionales. Llevaba una camisa suave y grande que no era suya. Cuidado. Una mujer estaba sentada en un sillón orejero en la esquina, de unos 50 y tantos años, pelo gris acero recogido, un rostro que había visto más traumas que la mayoría de los cirujanos. Llevaba una bata de enfermera sobre pantalones negros. Soy Petra, ex enfermera de trauma en el Jefferson. Ahora trabajo para el señor Kane. Tienes 2 costillas fracturadas, una conmoción cerebral grave y hematomas profundos en la cadera izquierda y la espalda. El corte en tu labio necesitó 3 tiras de sutura. ¿Dónde estoy? En una casa segura, en Bryn Mawr. Las órdenes del señor Kane eran dejarte dormir toda la noche. Lo necesitabas. Nola bebió el agua que Petra le trajo. Los recuerdos volvieron en tropel. El mensaje, la puerta destrozada, la cara de Grant en el ascensor. ¿Está él aquí? Abajo. Ha estado esperando desde las 4 de la mañana. La puerta se abrió y entró Stellin. Vaqueros oscuros, suéter negro, con las mangas remangadas hasta los codos. Parecía menos un hombre que dirigía un imperio y más un soldado entre misiones. Se detuvo a los pies de la cama. No se acercó más. ¿Cómo va el dolor? Soportable. Nola mintió. Eres una pésima mentirosa. Toma lo que Petra te dé. Nola lo estudió. La pregunta que había estado rondando su mente desde que se despertó en sus brazos finalmente salió. ¿Por qué viniste? Eres un jefe criminal. Yo no soy nadie. Un número equivocado. Podrías haberlo borrado y haber vuelto a tu bebida. Stellin se cruzó de brazos y miró hacia la ventana. Cuando habló, su voz era más baja, más lejana, como si las palabras vinieran de un lugar que no visitaba a menudo. Mi padre golpeaba a mi madre todos los viernes por la noche como un reloj. Llegaba a casa y se desquitaba la semana en su cara. Tenía 7 años la primera vez que intenté detenerlo. Me lanzó contra la pared con tanta fuerza que no pude oír por mi oído izquierdo durante un mes. Hizo una pausa. Cuando tenía 10 años intenté llamar a la policía. Encontró el teléfono en mi mano. Me rompió el brazo por 2 sitios y me dijo que la próxima vez me rompería el cuello. Nola no dijo nada, solo escuchó. Lo enterré hace 5 años, pero el sonido de una mujer intentando no gritar, eso nunca se fue. Juré que cuando fuera lo suficientemente fuerte, ningún hombre haría daño a una mujer en mi ciudad y se iría de rositas. Volvió sus ojos oscuros hacia ella. Enviaste un mensaje al número equivocado, Nola. Pero contactaste a la persona correcta. Algo se quebró detrás de las costillas de Nola que no tenía nada que ver con las fracturas. Tragó saliva. Gracias. No me des las gracias todavía. Tenemos un problema, le explicó. Grant Harlow no era solo un abogado defensor. Era el canal de dinero para el sindicato Sakharov, la operación rusa que controlaba la mitad del comercio portuario de Filadelfia. Al llevarse a Nola, Stellin no solo había interrumpido una paliza, había humillado a un activo de alto rango de una organización rival. Los Sakharov lo interpretarían como una declaración de guerra. Entonces, empecé una guerra, susurró Nola. La guerra ya se estaba cociendo. Tú solo subiste la temperatura. Pasaron 2 días. El cuerpo de Nola comenzó a sanar, pero su mente no dejaba de dar vueltas. En la segunda noche, estaba sentada en la sala de estar cuando las noticias locales conectaron con una rueda de prensa frente a la policía de Filadelfia. Los flashes de las cámaras estallaron y allí estaba él. Grant Harlow estaba en el podio, con el pelo perfectamente despeinado y los ojos enrojecidos por un dolor fingido. Solo queremos que vuelva a casa, dijo, con la voz quebrándose en el momento justo. Nola ha luchado con problemas de salud mental durante algún tiempo. Me temo que ha tenido una crisis, o peor,
que alguien se ha aprovechado de su frágil estado. Si estás viendo esto, Nola, te quiero. Vuelve a casa. A Nola se le revolvió el estómago con tanta fuerza que casi vomitó. Está mintiendo. Me está haciendo parecer loca para que nadie me crea nunca. Stelling apagó el televisor y se sentó directamente en su campo de visión. Está construyendo una jaula con las cámaras. Si hablas ahora, eres la novia histérica que no se toma su medicación. Si te quedas callada, él interpreta al novio afligido. Controla el tablero de cualquier manera. Él siempre gana, dijo Nola con amargura. Se cree el hombre más listo de la sala. Esa es su debilidad. Los hombres listos se vuelven descuidados cuando creen que nadie los está mirando. Esa noche, Stelling se fue. Recibió una llamada. Una de sus operaciones en el puerto había sido atacada. Un incendio provocado. 2 de sus hombres estaban en estado crítico. Un mensaje de los Sakharov escrito con fuego. Con Stelling fuera y Broen apostado en el exterior, Nola no podía dormir. Entró en el estudio y encontró una pila de archivos sobre el escritorio. Información que la gente de Stelling había reunido sobre Grant. Sabía que no debía mirar. Pero 2 años escuchando que era demasiado frágil, demasiado ansiosa, demasiado rota para manejar nada la habían dejado con hambre de demostrar que no era ninguna de esas cosas. Antes de Grant, Nola había sido contable forense, y una buena. Él la obligó a renunciar a los 6 meses de relación, alegando que el estrés era malo para su salud. Lo que realmente quería decir era que sus habilidades eran peligrosas para él. Una mujer que podía seguir el rastro del dinero era lo último que un hombre que blanqueaba millones necesitaba durmiendo a su lado. Abrió la primera carpeta. Extractos bancarios, empresas fantasma, autorizaciones de transferencia canalizadas a través de cuentas en paraísos fiscales. Su ojo entrenado se movía por los números como por memoria muscular. Y entonces dejó de respirar. Una firma en una autorización de transferencia por $4 millones. No era la letra de Grant, era la suya. Nola Beckett. La habitación se inclinó, se agarró al escritorio para no desplomarse. Nunca había firmado ese documento. Entonces recordó. Hacía 6 meses, Grant estaba frenético por actualizar unos papeles del seguro. Pasaba las páginas rápidamente, señalando las líneas de firma. Aquí, aquí y aquí. Ella no había leído lo que firmaba. Había confiado en él. Había abierto cuentas en paraísos fiscales a su nombre. Cada dólar que los Sakharov pasaban por la firma de Grant se blanqueaba a través de su identidad. Si acudía a las autoridades, no sería una víctima. Sería una blanqueadora de dinero convicta. Pero eso no era ni siquiera lo peor. Las cuentas estaban bloqueadas biométricamente. Los Sakharov no podían mover los fondos sin su huella dactilar o su firma física en nuevos documentos de autorización. No era solo la cabeza de turco de Grant, era la llave de $40 millones que la mafia rusa no podía tocar sin ella. Por eso estaban quemando Filadelfia para hacerla salir. No por orgullo, no por territorio, sino porque valía más viva que todos los almacenes de Stelling juntos. Nola cerró la carpeta. Sus manos estaban firmes, más firmes de lo que habían estado en 2 años. El miedo seguía ahí, pero algo más estaba surgiendo por debajo. Algo más ardiente. Algo que se sentía como la primera chispa antes de que un fuego prenda. No era solo una mujer que había sido golpeada. No era solo un número equivocado. Estaba sentada sobre una bomba de $40 millones. Y cada hombre peligroso de Filadelfia quería ser el que sostenía el detonador. Nola estaba en el estudio con la carpeta aún abierta cuando su teléfono vibró en el bolsillo. El teléfono que Stelling le había dado, el único con su número programado. La pantalla no mostraba el nombre de Stelling, mostraba llamada desconocida. Su pulgar se detuvo sobre rechazar. Cada parte racional de su cerebro le gritaba que lo ignorara, pero algo más profundo, algo enfermo y retorcido en sus entrañas la hizo responder. Hola, Nola. No era la voz que esperaba, ni la de Grant, ni rusa. Era cruda, aterrorizada y dolorosamente familiar. Jessup. El nombre salió de ella como una plegaria. Jessup. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Yo... No lo sé, no. Su voz se quebró.
Oyó un golpe sordo de fondo y Jessup gimió. El sonido de un hombre intentando no gritar. Unos tipos vinieron al taller. Dijeron que necesitan que vuelvas. Otra voz tomó el teléfono, pesada, con acento, fría como una cuchilla de acero arrastrada sobre hielo. Señorita Beckett, tenemos a su hermano. Es un hombre fuerte, pero los hombres fuertes también se rompen. No le hagan daño. A Nola le flaquearon las rodillas. Se agarró al borde del escritorio. Por favor, él no tiene nada que ver con esto. Es familia. Eso lo convierte en todo. Tienes 2 horas. Muelle 17, almacén 9. Sola. Si vemos a la gente de Kane, tu hermano muere. Si llegas tarde, tu hermano muere. Si llamas a alguien, tu hermano muere. La línea se cortó. Nola se quedó inmóvil. El teléfono temblaba en su mano con tanta fuerza que casi se le cae. Sus costillas gritaban con cada respiración, pero no podía sentirlas. No podía sentir nada excepto la imagen de Jessup, su hermano mayor que la crió después de que sus padres murieran. El hombre que le enseñó a cambiar una rueda, a lanzar un puñetazo y a no dejar que nadie la hiciera sentir pequeña. Atado a una silla en algún lugar con sangre en la cara por su culpa. Miró por la ventana del estudio. Browen estaba apostado en la puerta principal, de espaldas, vigilando el perímetro. Si se lo decía, él llamaría a Stellan. Stellan se movilizaría. Los Sakharov los verían venir a 1 milla de distancia y le pegarían un tiro a Jessup antes de que el primer todoterreno cruzara la puerta. Tenía que ir sola. Nola se movió rápido. Cogió un abrigo grueso del recibidor, se calzó unas botas y se deslizó por la puerta lateral hacia el garaje. La flota de vehículos de Stellan brillaba en la oscuridad. Todos cerrados, todos sin llave. Pero en el extremo más alejado había una furgoneta de catering que había entregado suministros esa mañana. El conductor estaba en algún lugar de la casa. Las llaves estaban en el contacto. No pensó. Se subió, haciendo una mueca de dolor cuando sus costillas ardieron, arrancó el motor y salió. Los neumáticos crujieron sobre la grava helada. Por el retrovisor vio a Browen girarse hacia el sonido, gritando, buscando su arma, pero ella aceleró a fondo a través de la puerta antes de que el cierre electrónico pudiera activarse. La furgoneta derrapó en la carretera helada y Nola agarró el volante con ambas manos, los nudillos blancos, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus costillas fracturadas. Estaba libre y conducía directamente a la boca de algo de lo que sabía que podría no salir. El viaje al puerto fue una mancha borrosa de cielo gris y nieve sucia. No ensayó nada. No había nada que ensayar. No tenía arma, ni plan, ni ventaja. Solo la certeza de que su hermano estaba sangrando en un almacén, porque ella había pulsado un 6 en lugar de un 9 en la pantalla rota de un teléfono. Aparcó la furgoneta al borde del muelle 17. El muelle era un cementerio de contenedores oxidados y grúas esqueléticas. El viento que soplaba desde el río Delaware era tan fuerte que le robaba el aliento. «¡Estoy aquí!», gritó al viento. «¡Déjenlo ir!». Una puerta metálica del almacén 9 se abrió con un gemido. Grant Harlow salió. Tenía un aspecto extraño. No era el abogado pulcro de la rueda de prensa. Sus ojos estaban desorbitados, el cuello de la camisa desabrochado. Una energía maníaca irradiaba de él como el calor de un motor agrietado. 3 hombres de cuero oscuro lo flanqueaban. Detrás de ellos, en la profunda sombra del almacén, Nola pudo distinguir una figura desplomada en una silla. «Jessup». «Nola», dijo Grant, abriendo los brazos como si le diera la bienvenida a una cena. «Tienes un aspecto terrible, cariño. ¿Te ha estado alimentando ese animal? ¿Dónde está mi hermano?» «Dentro, vivo. Unos cuantos moratones. Nada comparado con la vergüenza que me has hecho pasar». Caminó hacia ella, el encanto desprendiéndose a cada paso, exponiendo la cosa que había debajo y que no la conocía demasiado bien. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La prensa, la policía, mis clientes están extremadamente descontentos. Congelaste su dinero. Tú congelaste su dinero, escupió Nola. Robaste mi identidad. Pusiste $40 millones a mi nombre sin mi conocimiento. Grant se detuvo. Un destello de algo. Sorpresa, quizá incluso admiración, cruzó su rostro.
Así que lo descubriste. Siempre dije que eras más lista de lo que aparentabas. Sí, las cuentas son tuyas, por eso necesito que firmes unos cuantos documentos. Luego tú y Jessup se van. Simple. Mentiroso. En el segundo que firme, estaremos los dos muertos. Grant se encogió de hombros. La máscara había caído por completo. Quizá, pero si no firmas, Jessup muere ahora mismo. Lentamente, mientras miras. La agarró del brazo, el mismo brazo que aún tenía moratones de la última vez que la había agarrado, y la arrastró hacia el almacén. ¡Suéltame! Nola se retorció para soltarse. Grant levantó la mano para golpear. El sonido fue algo que Nola recordaría el resto de su vida. Un chasquido agudo y amortiguado, como un látigo restallando en el aire helado. La mano levantada de Grant estalló. La sangre salpicó la nieve. Una bala le había atravesado la palma de la mano. Cayó de rodillas, gritando, apretando la mano destrozada contra su pecho. Una voz cortó el caos desde algún lugar en el oscuro laberinto de contenedores. Baja, sin prisas y lo suficientemente fría como para congelar el río por completo. Dijo, «Suéltame». Stellan Kane salió de las sombras, con un chaleco táctico sobre su traje, sosteniendo un rifle con la facilidad de un hombre que hubiera nacido con uno en las manos. Y no estaba solo. De cada esquina, de los tejados, de las plataformas de las grúas, de detrás de los contenedores apilados, surgieron figuras, docenas de ellas. Broen estaba allí, con cara de asesino. Puntos láser rojos aparecieron en los pechos de los tres rusos antes de que pudieran alcanzar sus armas. «No lo hagan», advirtió Stellan. «Mi gente está aburrida. Denles una razón». Los rusos levantaron las manos. Stellan caminó hacia Nola. No miró a Grant, que sollozaba en la nieve. La miró solo a ella, y sus ojos ardían con una mezcla de furia y alivio. «Te escapaste. Tenían a Jessup. ¿Crees que no lo habría encontrado?» Antes de que pudiera responder, Stellan hizo un gesto a Broen. «Abran el almacén». Broen y otros dos entraron a patadas por la entrada lateral. Momentos después, salieron, sosteniendo a un Jessup cojeando, ensangrentado, pero respirando. Nola corrió hacia él, rodeándolo con sus brazos tan suavemente como se lo permitían sus costillas rotas. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». «No es tu culpa, Nola», carraspeó Jessup. «Pero sean quienes sean estos tipos, me caen mejor que tu novio». Entonces Grant, sangrando, desesperado, medio loco de dolor, gritó una sola palabra en la oscuridad. Un nombre, una señal. El almacén detrás de ellos estalló. La explosión lanzó a Nola por los aires. Calor, metralla y un muro de sonido tan masivo que volvió el mundo blanco. Cayó al suelo con fuerza, sintió el cuerpo de Stellan cubrir el suyo, protegiéndola de los escombros que llovían como un juicio final. Los disparos estallaron desde el lado este del muelle. Una segunda oleada. El jefe de los Sakharov, el propio Ilya Sakharov, no había confiado en que Grant manejara esto solo. Había traído su propio ejército. El humo se tragó el muelle. Los fogonazos de los disparos parpadeaban en la oscuridad. Stellan levantó a Nola. «¿Puedes correr?» Sí. Corrieron hacia el laberinto de contenedores, con las balas chispeando en el metal a centímetros de sus cabezas. A Stellan le quedaba medio cargador. La voz de Broen crepitó por el auricular. Atrapados en la puerta este, la óptica térmica se acerca. Los estaban acorralando, empujándolos hacia el agua. No quedaba a dónde ir. Entonces Nola lo vio. El panel de control de la grúa montado en el contenedor a su lado. Y una idea la golpeó tan fuerte que casi le quitó el dolor de las costillas. «Dame 30 segundos», dijo, sacando su teléfono. «No tenemos 30 segundos. Que sean 20». Stellan levantó su rifle y disparó 2 veces hacia el humo. Los dedos de Nola volaron por la pantalla, sorteando el cortafuegos del astillero, accediendo al sistema automatizado de la grúa. El pórtico superior cobró vida con un gemido. La enorme pinza magnética descendió detrás de la línea rusa y se estrelló contra una pila de contenedores vacíos. El impacto sacudió el suelo como un terremoto. Los contenedores cayeron en una reacción en cadena, aplastando el camino detrás de los soldados Sakharov, lanzando polvo metálico al aire,
cegando cada mira térmica en el muelle. Se abrieron paso por la brecha, pero al borde del muelle, una figura salió de detrás de un pilar de hormigón, un enorme abrigo de piel, un pesado revólver apuntando directamente al pecho de Nola. Ilya Sakharov sonrió. Chica lista, pero las grúas son lentas, las balas no. Nola sostuvo la mirada de Sakharov. El revólver estaba firme. Stellin había bajado su rifle. Un movimiento en falso y la bala encontraría su pecho antes de que él pudiera parpadear. ¿Quieres el dinero?, dijo Nola. Su voz salió firme, más firme de lo que nunca la había oído. 40 millones. Puedo transferirlo ahora mismo. Levantó su teléfono. Un toque. Los ojos de Sakharov se desviaron hacia la pantalla. La codicia, esa hambre antigua y predecible, tensó su mandíbula. Tráelo aquí. Nola avanzó un paso. 2. Lo suficientemente cerca como para oler el humo de cigarrillo rancio impregnado en su abrigo de piel. Lo suficientemente cerca como para ver las venas rotas que dibujaban su nariz. Lo suficientemente cerca. El código de transferencia, exigió Sakharov. Ahora. Nola inclinó el teléfono hacia él. Él se inclinó solo una fracción. Lo justo. Ella susurró, mira hacia arriba. Tocó la pantalla. Pero no era una transferencia, era la red de focos del astillero. Haces de luz halógena de alta intensidad montados directamente sobre la posición de Sakharov. Se encendieron como un segundo sol. Sakharov gritó, cubriéndose los ojos con las manos. El revólver se balanceó a ciegas. Stellin se movió. Acortó la distancia en 2 zancadas, clavó su hombro en el pecho de Sakharov y lo derribó al suelo helado. El revólver se disparó. La bala atravesó la manga del abrigo de Stellin, fallando la carne por menos de 1 pulgada. Stellin inmovilizó el brazo armado de Sakharov, lo retorció hasta que la muñeca se partió como madera seca y el arma se deslizó por el hielo hacia el agua. Arrastró a Sakharov hasta el borde del muelle por el cuello. El agua negra del Delaware se agitaba debajo, densa de hielo, lo suficientemente fría como para detener un corazón en segundos. De parte de mi ciudad, dijo Stellin. Lo empujó. Sakharov cayó al agua sin hacer ruido. La corriente lo arrastró. No salió a la superficie. Stellin se quedó allí, respirando con dificultad, con sangre corriendo de un corte sobre su ojo. Se giró hacia Nola. Ella temblaba, no de miedo sino por el subidón. Cada gota de adrenalina abandonando su cuerpo de golpe. Él acortó la distancia y la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su pecho. Se acabó, dijo. Detrás de ellos, el equipo de Broen aseguraba el muelle. Los soldados Sakharov restantes se habían dispersado en el momento en que su jefe cayó al río. Jessup estaba a salvo en un todoterreno con 2 de los hombres de Stellin. Y Grant Harlow, el hombre que había empezado todo esto, estaba acurrucado en la nieve, acunando su mano destrozada, sollozando como la cosa hueca que siempre había sido bajo los trajes caros. Nola se apartó del pecho de Stellin y miró a Grant. Caminó hacia él. Él la miró con los ojos inyectados en sangre. Y por un segundo, solo un segundo, la vieja máscara intentó recomponerse. Nola, por favor, necesito un hospital. Me le estoy desangrando. Tú no eres un monstruo. No eres como ellos. Nola se agachó a su nivel, el mismo nivel en el que había estado ella cuando él la dejó rota en el suelo de madera. No, no soy como ellos, y tampoco soy como tú. Se levantó y se giró hacia Stellin. No lo mates. La mandíbula de Stellin se tensó. Dame una razón. Porque la muerte son 15 segundos de dolor y luego nada. Él no se merece la nada. Su voz era de hierro. Él adora su nombre, su reputación, su carrera. Quítaselo todo, cada pedazo. Déjalo que se pudra en una celda durante 20 años, sabiendo que la mujer a la que rompió es la que lo enterró. Stellin la estudió durante un largo momento. Entonces algo cambió en su expresión. Algo que parecía la primera vez que un hombre se da cuenta de que la persona que tiene delante es más fuerte de lo que él jamás será. Broen, dijo sin apartar la vista de Nola. Véndale la mano y luego envía todos los archivos de la operación de blanqueo al FBI de forma anónima. Cada dólar vinculado al nombre de Grant Harlow. Broen sonrió con placer. Jefe. 6 meses después,
Nola estaba sentada en una terraza soleada con vistas a la costa de Cascais, en Portugal. El aire salado entraba por las ventanas abiertas. Sus costillas se habían curado, aunque todavía le dolían cuando cambiaba el tiempo. Un recordatorio silencioso de la noche en que todo cambió. Su portátil estaba abierto. Acababa de completar la transferencia final. Cada céntimo del dinero sucio que Grant había escondido a su nombre, canalizado anónimamente a una red de refugios para víctimas de violencia doméstica en toda Pensilvania. Su codicia ahora financiaba la huida de mujeres exactamente como ella. Grant Harlow fue sentenciado a 22 años. Sin trato, sin lengua de oro que lo salvara. Las imágenes del juicio lo mostraban llorando mientras el juez leía los cargos. Blanqueo de capitales, fraude, conspiración, agresión doméstica. El hombre que había controlado todas las narrativas finalmente tenía una escrita para él. Jessup se había adaptado a la vida costera como solo un mecánico de Kensington podría hacerlo. Se había autoproclamado ingeniero jefe de la pequeña flota de barcos de Stelling, jugueteando con motores que funcionaban perfectamente porque estar quieto lo ponía nervioso. Stelling entró en la terraza. La tensión que solía habitar en sus hombros, la disposición permanente y enroscada de un hombre que no confiaba en nada, era más suave ahora. No había desaparecido, pero era más silenciosa. Giró la silla de ella para que lo mirara y metió la mano en el bolsillo. No sacó un anillo. Todavía no. Sacó un teléfono. Pantalla rota, batería agotada. El teléfono de aquella noche. Lo había hecho recuperar y conservar. Guardé esto, dijo, para recordarme que lo mejor que me ha pasado en la vida empezó con un número equivocado. No la tocó el cristal roto. Luego lo miró. Te quiero, Stelling. No porque me salvaras, sino porque apareciste cuando nadie más lo habría hecho. Él la besó, sin sangre en el suelo, sin sirenas a lo lejos, sin puertas cerradas. Solo el sonido del océano, el calor del sol portugués, y dos personas que se encontraron por un dígito equivocado y eligieron libremente, sin miedo, quedarse. Ella envió un mensaje al número equivocado, pero recibió la única respuesta que importaba. Si has llegado hasta aquí, has sentido algo, y lo sabemos. Dale al botón de me gusta. Comparte esto con alguien que necesite oír que siempre hay una salida. Y suscríbete para no perderte el próximo. Deja un comentario. Dinos qué habrías hecho en el lugar de Nola. Los leemos todos. Activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.